Hola, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla Judith Juliá y venga, arrancamos una semana más, hoy lunes día 16 de septiembre, analizando y preparando estas sesiones intradía con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq, en una semana que estará muy condicionada al miércoles, a la reunión de la Reserva Federal, con esa publicación de posible baja de tipos de interés, rueda de prensa posterior, así que atentos al miércoles y vamos a ver un poquito pues qué acontece técnicamente hablando pues estos días. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. También recordaros, mañana es martes y con lo cual webinar en directo en este canal, el canal del Espejo del Trader, a las 6 de la tarde hora española peninsular, donde vamos a hacer un trabajo, como ya dije, ¿no? Vamos a intercalar sesiones más enfocadas a la parte emocional cuando operamos en los mercados y sesiones y trabajos más técnicos. Pues este martes toca un trabajo más técnico, pero vamos a trabajarlo en una operativa más intradía. Vamos a coger una sesión, un día que yo un poquito lo estoy aquí acabando de dar forma, y vamos a trabajar todo, tanto la parte de la preparación, como la tendríamos que haber hecho, como también un poco qué ocurrió en esa sesión. Ya veremos, ¿es sesión europea o americana? Tengo que acabar un poco de ver el qué para sacar el mayor jugo posible al webinar. Y vamos a hablar de algunas operaciones que se pudieran haber realizado, ¿no? Y un poco, pues todo, tanto la entrada como la podríamos haber gestionado. Bueno, un repaso, un trabajo concreto de una sesión de intradía, comentando bien pues todas las fases del proceso operativo para poder pues eso, trabajar un poquito este tipo de operativa más a corto plazo. Venga, vamos a los mercados. Analizaremos primero el futuro del mini SP500 en gráfico semanal, hoy es lunes, y lo que vemos tanto en un futuro como en otro es una vela de giro, una vela penetrante con este gap y cerrando muy en la parte casi final de todo el rango, ¿no?, de la vela de la semana anterior. Ahí vemos un poco todo cómo se desarrolló y acercándonos de nuevo a la zona de los máximos históricos. Estamos muy cerquita. Así que, pues bueno, como soportes mayores, evidentemente, los mínimos de la semana pasada y del anterior, que coinciden ahí prácticamente igual en la zona de los 5.400, y luego soportes los siguientes en la zona aquí de los 5.340. Uno ya lo veremos ahora en gráficos menores, zona de los 5.200 y el gran soporte aquí alrededor de los 5.100. Como resistencias, pues bueno, de momento desde luego la principal, los máximos históricos, situados un poquito por encima de los 5.700. Y vamos a ver en gráfico inferior qué hay. Fijaros en una cosa que tampoco no soy muy dada a intentar buscar figuras chartistas, porque a veces esto es un poquito subjetivo y pues podemos llegar a ver aquí de todo. Pero sí que se aprecia, ¿no?, una pequeña estructura como de taza con asa, ¿vale? Ahí tenemos un poco una, luego la otra. Vamos a ver cómo acaba desarrollándose, si realmente es una figura que acaba rompiendo, ¿no?, como su línea clavicular, toda la resistencia para seguir subiendo. Ya digo, vamos a estar muy pendientes de lo que se diga el miércoles. Vamos al gráfico diario. Aquí se ve bien toda la bajada y esta subida que acabo de comentar, un poquito esta figura que acabo de decir, se ve mejor en este marco temporal, este gran soporte, 5.400, y vamos también a resaltar una zona que es esta de aquí, esta resistencia que se formó a principios del mes de agosto y que luego actuó muy bien como soporte, dejando como unos mínimos comunes de una estructura de giro en la zona de máximos. Esto ya lo he ido comentando en vídeos anteriores. Fue rota la semana pasada, con lo cual ahora es soporte. La zona de los, un poco ahí concretando, 5.580. Y tendríamos un soporte que para mí es bastante relevante. Deberíamos mantenerlo. Podríamos ver incluso una llegada a esta zona, pero esta zona de aquí debería ser soporte, porque si volvemos a meternos por debajo de este nivel, cuidado, ahí tendríamos ya un poco otra perspectiva técnica, así que gran soporte aquí, 5.580. Vamos al gráfico de 4 horas, enfoco bien, aquí se ve lo que estoy comentando, esta zona de aquí, fijaros cómo fue soporte otra vez. Y aquí es que actuó también a mediados de septiembre, cuando llegó, reaccionó, resistencia, nos dio una corrección para luego sí, finalmente romper al alza y actuar como soporte. Fijaros que el precio aquí nos dejó también un throwback muy limpio a principios del viernes, vamos, un poquito toda esta corrección, una vela de ruptura muy contundente,
dando también un poco, ¿no?, de información de que sí, este nivel es importante y la ruptura fue con contundencia, ¿eh? Con lo cual 5.580, importante soporte. Luego soportes menores, pues bueno, podemos ver esta zona de aquí. Vamos a bajar a una hora para verlo mejor, pero antes también resaltar los máximos de la semana pasada. Fijaros, también coincide con una pequeñita zona técnica de principios de mes, un poquito esa pequeñita estructura de giro, esos mínimos comunes, ha actuado bien de resistencia. Y un primer escenario, claro, si rompemos este nivel, la probabilidad de que nos vayamos a la resistencia mayor es altísima, a la zona de los 5.700 aproximadamente, pues es muy, muy alta, máximos históricos. Y por debajo, vamos al gráfico de una hora, para ver que de momento, en lo que llevamos de sesión lateral, pero manteniendo un soporte que es importante, que es esta zona de aquí, la zona de los 5.620, 5.625, fue una zona de acumulación del final de la sesión del viernes, que siempre son momentos del día importantes, y que también pues, son los mínimos del día de hoy, con lo cual ahí tenemos una zona relevante de soporte, y es un poco la banda inferior de todo este rango, ¿no?, que se ha formado desde el viernes hasta todo lo que llamamos de sesión europea hoy lunes. Si perdemos este nivel, la probabilidad de llegada aquí a la zona de los 5.610 es elevada. Y aquí tenemos otro nivel de soporte, que fue una pequeñita resistencia, un poco los máximos del día de la sesión del pasado jueves, que al principio de la sesión del viernes le costó superar hasta que finalmente la rompió y actuó muy bien de soporte. Aquí en esta corrección, punto de entrada de compras, una zona de desequilibrio, con lo cual sería el siguiente soporte a tener en cuenta. Y luego ya el soporte mayor que he comentado de los 5.580. Bien, futuro del mini SP500, trabajado, planteado. Vamos al del Nasdaq. Gráfico semanal, también se aprecia aquí esta vela penetrante, con los mínimos semanales un poco iguales que la semana anterior. Aquí alrededor tenemos el gran soporte de los 18.400. Y este futuro sí que está un poco más alejado de sus máximos, pero bueno, ahí vamos. La primera resistencia que yo destaco, esa zona, y más a más número psicológico, de los 20.000. Fue resistencia, aquí se ve muy bien, un poco dejándonos los máximos del mes de agosto, que ya fue soporte aquí, es un nivel técnico que viene de atrás, del mes de junio, un poco mínimo, soporte, luego se perdió, actuó bien de resistencia aquí a finales de julio, volvió a ratificarse como resistencia aquí en el mes de agosto, con lo cual la zona de los 20.000 es bastante clave. Estamos cerquita, pero falta llegar a ella. Vamos al gráfico diario y aquí vemos, se ve mucho más clara esta zona de los 20.000, la principal resistencia. Luego tenemos este soporte de los 18.400, luego la media de 200 en gráfico diario que polula un poquito aquí alrededor de los 18.700. Tenemos otro soporte aquí, un poquito por debajo. Y luego este nivel que fue una zona de soporte a finales de agosto, que luego se rompió a la baja y actuó como resistencia a principios de este mes. Con lo cual tenemos aquí ahora que tras la ruptura al alza de este nivel, sería un poco el principal soporte, al menos el más cercano al precio. Hablamos de los 19.200. ¿Vale? Tengamos en cuenta esta zona. Luego este nivel de aquí, máximos mensuales de septiembre, en la zona de los 19.000. Casi 700 y luego la siguiente resistencia, como he comentado, en los 20.000. En el gráfico de 4 horas detallamos en niveles. Aquí se ve alrededor de los 19.200, pues como rompió el alza fuertemente, la zona técnica que comentaba anteriormente, actuó como soporte en una corrección bastante leve, se ve mucho, ¿no?, la fuerza alcista del precio a finales de la semana anterior, una corrección muy, muy moderada que arrancó otra vez para arriba, con lo cual tenemos esta zona que la ha ampliado bastante para coger también la media de 200 en este marco temporal de 4 horas. Un poquito toda esta zona es el principal soporte que tenemos ahora mismo como nivel, ¿no?, de soporte. Luego tenemos un nivel intermedio, que es esta zona de los 19.400, que fue lo mismo, ¿no?, una zona de desequilibrio del final de la sesión del viernes, una zona de compras, ahí aguantó bien el precio. Y luego la resistencia de los máximos de la semana anterior, también máximos del día de hoy, en 19.550, toda esta zona. Y había marcado aquí un nivel más intermedio, que lo vamos a ver en el gráfico de una hora, que es este de aquí, que eran los mínimos del día. Estamos ahora mismo rompiéndolos a la baja, con lo cual la probabilidad de que, si al final se confirma esta ruptura, nos lleve a esta zona de aquí, a la zona de soporte de los 19.400, es elevada. Y si perdemos esta zona, probabilidad de llegada al siguiente soporte, que es más relevante, aquí situado en los 19.200. Así que vamos a ver, niveles ya también
preparados, un poco menos limpios que en el futuro del Mini SP500, pero también son bastante claros. Y vamos a ver pues qué sucede en la sesión de hoy. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy lunes. Nos vemos mañana martes. Que vaya muy bien. Feliz tarde.